Hoy vamos a comenzar con el primer tema de la segunda unidad, la unidad de los bacilos gram positivos. Vamos a comenzar con el género Bacillus. En cuanto a su taxonomía, estos microorganismos pertenecen al reino bacteria, al filum Firmicutes, un filum que agrupa generalmente microorganismos gram positivos. Están dentro de la clase Bacilli y el orden Bacillales. Podemos dividirlos en familias o grupos que son aislados a partir del humano y familias o grupos no aislados a partir de muestras humanas. Entre las aisladas a partir de muestras humanas tenemos las que vamos a tratar en esta clase, que son Bacillase y Panibacillase. Tenemos también Listeriase, vamos a verla posteriormente, es un bacilo gram positivo también, que vamos a ver posteriormente, involucra principalmente al género Listeria. Tenemos Staphylococcase y Planococcase, que involucra cocos gram positivos, que ya vimos anteriormente. Mientras que en las familias no aisladas de humanos tenemos familias como Aliciclobacillase, Pasteuriase, Sporolactobacillase, Thermoactinomycetase. En cuanto a la familia Bacillase, podemos observar que está conformada por un gran número de géneros, o sea, un conglomerado bastante heterogéneo de microorganismos. Pero desde nuestra perspectiva vamos a tratar tres géneros que son los más relevantes, como son el género Bacillus, el género Geobacillus y el género Licinobacillus. El género Bacillus porque produce unos cuadros clínicos, unas enfermedades muy características. El género Bacillus porque tiene cierta utilidad dentro del laboratorio, igual que Licinobacillus porque tiene cierta importancia dentro de la industria farmacéutica. El resto de los géneros tienen importancia también, pero sobre todo desde el punto de vista de ecosistemas ambientales y control de plagas y roedores. En cuanto a la familia Panibacillase, fíjense que está conformada también por un gran número de géneros. Nos interesan principalmente el género Brevibacillus y el género Paenibacillus. En cuanto a la taxonomía del género Bacillus, lo podemos subdividir en diferentes grupos. Tenemos, por ejemplo, el grupo Bacillus subtilis, conformada por estas cuatro especies que están acá: Subtilis, Aminoliquefaciens, Licheniformes y Púmides. El grupo Bacillus serius, donde tenemos a los principales o los más importantes desde el punto de vista clínico, no por la frecuencia, sino por los cuadros que producen, como son Bacillus serius y Bacillus anthracis. Y dentro de este grupo también encontramos al Bacillus thuringiensis y Bacillus mycoides. Y tenemos el grupo Bacillus circulan con estas cuatro especies que están acá. Y por último tenemos el grupo Bacillus megatherium con una sola especie, que es Megatherium. En cuanto al género Geobacillus, tenemos dos especies de esta. Una muy importante que tiene mucha utilidad es esta que está acá, que es el Bacillus Stereothermophilus. Y en cuanto al género Paenibacillus, tenemos estas especies que están acá. La que tiene mayor relevancia es Paenibacillus polymixa, ya que a partir de este microorganismo se generan sustancias antimicrobianas como son las polimixinas. En cuanto a los cambios taxonómicos recientes, podemos observar que lo que se conocía anteriormente, una especie que pertenecía al género Bacillus, como era Bacillus brevis, pasa a conformar un nuevo género que es el género Brevibacillus, llamándose actualmente Brevibacillus brevis. Tenemos el Bacillus heterothermophilus, pasa a formar parte del género Geobacillus, conociéndose como Geobacillus heterothermophilus. Bacillus sphaericus pasa a formar el género Licinobacillus, Bacillus polymixa y Bacillus maceram pasan al género Paenibacillus. Entonces estos son los cambios taxonómicos más recientes en cuanto a la clasificación de estos microorganismos. En cuanto a las características generales del género, fíjense, todos ellos son bacilos gram positivos. Generalmente, la mayoría de los miembros de este grupo son aerobios estrictos, formadores de esporas. Tienen otra característica, son catalasa positivos y pueden, la mayoría, ser móvil debido a la presencia de flagelos peritricos. La mayoría de las especies son mesófilas, pero tenemos dentro de este grupo especies termófilas como Bacillus heterothermophilus y especies psicrófilas.
Y este microorganismo es un productor infrecuente de infecciones en el hombre, como les mencioné anteriormente. Algunas especies pueden encontrarse en ambientes exóticos o ambientes extremos. En cuanto a su epidemiología, la mayoría de las especies aeróbicas formadoras de esporas son organismos de vida libre saprófita. También se los mencioné, la mayoría la encontramos a nivel del ambiente, a nivel de suelos. Se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y algunas especies son patógenos oportunistas u obligados de mamíferos, incluyendo al hombre, y patógenos de insectos, y es allí la importancia de algunas especies de este género que se pueden utilizar para el control de insectos dentro de cultivos y plantaciones. El principal hábitat del microorganismo es el suelo. Los suelos pueden ser ácidos o alcalinos, salinos o no salinos, calientes, fríos, desérticos, fértiles. Pueden encontrarse en columnas de agua, pueden encontrarlos en el sedimento del fondo de agua fresca o agua marina, por ejemplo en el sedimento de los mares, lagos, ríos, etc. Se han aislado principalmente las esporas de bacillus del aire a grandes alturas, de aguas subterráneas, de suelos volcánicos, del permafrost. Sus esporas pueden sobrevivir en el suelo. El polvo y los aerosoles de los ambientes naturales o de los ambientes artificiales creados por el hombre, vamos a decir, pueden contaminarse con estas esporas, y las esporas pueden ser transportadas por todo el planeta por el viento. Las esporas de Bacillus anthracis son, al igual que la mayoría de las esporas bacterianas, son altamente resistentes al calor, a las radiaciones ionizantes, a los desinfectantes y a la desecación. O sea, son estructuras diseñadas para resistir ambientes y condiciones hostiles. Estas esporas pueden fácilmente contaminar pabellones, ropa quirúrgica, productos farmacéuticos, alimentos. Y en el caso de los alimentos que principalmente pueden contaminarse son los alimentos deshidratados, como por ejemplo las especies, leche en polvo, productos farináceos, son productos hechos en forma de harina. Todos estos alimentos o productos pueden contaminarse con las esporas, lo que ocasiona deterioro del alimento y en algunos casos intoxicación alimentaria al consumir ese alimento contaminado. En cuanto al grupo Bacillus cereus y su epidemiología y transmisión, recuerden que estaba formado por 4 especies, acá tenemos solo 3, Bacillus anthracis, cereus y thuringiensis, que son los que vamos a decir se han aislado a partir de muestras humanas. En cuanto a este grupo, se considera que estas 3 especies no son 3 especies, sino una sola especie, que tiene 3 patobares o 3 modalidades diferentes de producir infecciones en el hombre. Taxonomía, los estudios de taxonomía han demostrado que se trata de una especie con 3 variantes patológicas diferentes. Para Bacillus anthracis, vamos a comenzar con definir el nombre que se le da al cuadro clínico o la infección que produce este microorganismo. Se conoce, dependiendo de la ubicación geográfica, como pústula maligna, edema maligno, enfermedad de los estibadores de lana, enfermedad de los traperos, anthrax o grano malo. Todos estos son términos o definiciones que se dan al mismo cuadro clínico. En cuanto al anthrax como enfermedad, fíjense que es una enfermedad bastante antigua. Aparece descrito en la Biblia, en el libro del Éxodo, en relación a la 5ª y 6ª plaga responsable de la muerte de humanos y animales. O sea, fue una de las plagas mencionadas en la Biblia. En Europa, en 1617, se describió una enfermedad del ganado que se extendió a humanos y produjo aproximadamente 60.000 casos. Por las características que describen el cuadro y lo que sucedió, se cree que se trata de un cuadro de una epidemia de anthrax. Este microorganismo, Bacillus anthracis, ha estado muy ligado a la microbiología desde sus principios. Fue la primera bacteria que pudo visualizarse en el microscopio, eso lo hizo Polander en 1849. Fue el primer microorganismo transmitido experimentalmente, lo hicieron estos 2 señores que están acá, Devane y Reyer, en 1850. Fue el primer microorganismo en ser confirmado como agente etiológico de una enfermedad, lo hizo Robert Koch en 1876. Y en 1881, Louis Pasteur demostró que la inmunización
activa se podía lograr inoculando Bacillus anthracis atenuados en una población de animales que sobrevivió posteriormente a la inoculación con una cepa virulenta. O sea que Louis Pasteur desarrolló una vacuna para el anthrax para uso veterinario. El microorganismo Bacillus anthracis es un patógeno obligado de animales y humanos. Quiere decir que solo produce infecciones en hombres y en animales. Es una infección tanto de humanos como de animales y constituye la condición clínica más ampliamente reconocida para especies de Bacillus. Cuando uno habla de Bacillus se asocia automáticamente con anthrax. Fue una enfermedad muy frecuente en animales domésticos y animales silvestres antes de la implementación de la vacuna con fines veterinarios a finales de 1930. Constituye una causa importante de mortalidad de ganado vacuno, ovino, caprino y equino. Los humanos pueden contraer la enfermedad a partir del contacto con animales. Ese contacto puede ser directo o indirecto. Por lo tanto, se considera que esta enfermedad, como está relacionada con animales y se contrae a partir de animales, se considera una zoonosis. En la última mitad del siglo pasado, se observó una disminución marcada en la incidencia de la enfermedad tanto en humanos como en animales. O sea, la enfermedad comienza a disminuir la incidencia de la enfermedad, producto principalmente de la inmunización con la vacuna. Como las medidas de control que se utilizaron para reducir la incidencia del ACTRA, tenemos, como ya les mencioné, la implementación de la vacuna tanto en humanos como en animales, mejora de las condiciones de higiene en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, procedimientos de esterilización a productos importados animales, que es una fuente de contaminación muy importante, como vamos a ver más adelante, y uso de alternativas hechas por el hombre a lo que son las pieles y cabellos animales, que constituían una de las principales fuentes de contaminación. En cuanto a su epidemiología, sigue siendo una enfermedad endémica en países que carecen de un programa de vacunación eficiente. Las zonas que principalmente están afectadas son el África subsahariana, China occidental y algunos países del Mediterráneo. Y se detectan o se presentan pequeños focos en lo que constituye Canadá, Estados Unidos, Asia Central y Sudamérica. En cuanto a su distribución y epidemiología, acá tenemos un gráfico de la Organización Mundial de la Salud, donde podemos observar, por ejemplo, estas zonas azul más oscuro, esta que tenemos acá, son las zonas donde se presentan cuadros de epidemia de manera esporádica, principalmente en animales, o sea, zonas donde de pronto hay un brote por anthrax en animales o en ganado. Mientras que las zonas que tenemos en azul mucho más claro, que es este que está acá, fíjense como podemos ver acá, son las zonas endémicas, que como les mencioné anteriormente, las tenemos principalmente en Sudamérica, el África subsahariana y en Asia occidental. Estas son las zonas endémicas para anthrax. Acá tenemos otro cuadro, otro gráfico, fíjense, de la Organización para Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas, donde podemos observar que en color rojo tenemos las zonas epizoóticas. Una zona epizoótica es una zona donde se presentan cuadros de anthrax, pero únicamente en animales. Se describen en epidemias o brotes en animales que no afectan a los humanos. Tenemos zonas endémicas, que es donde tenemos el microorganismo constantemente en circulación y produciendo cuadros. Tenemos acá en color rosa. Fíjense que son las mismas zonas que vimos en el gráfico anterior: Sudamérica, África subsahariana y China occidental. Tenemos casos esporádicos, fíjense en amarillo, en el resto del mundo. Y tenemos zonas donde aparentemente están libres de anthrax, que las tenemos en verde, debido a que no reportan casos en más de 8 años. En cuanto a la transmisión del microorganismo, podemos decir que la transmisión directa entre un animal a otro animal es muy rara, excepto en los animales carroñeros. Esto se debe principalmente a que la fuente de infección o contaminación no es más que los cadáveres, secreciones o excreciones de animales. Generalmente los animales carroñeros son los que se alimentan de ese tipo de desecho. Por otro lado, tenemos que Bacillus anthracis es muy difícil de erradicar en las zonas endémicas. O sea, donde yo tengo una zona endémica que se produce la enfermedad y el suelo está contaminado con esporas de anthrax, es muy difícil erradicar o eliminar la enfermedad, debido a que erradicar las esporas es muy complicado.
Como les mencioné anteriormente, son esporas altamente resistentes a condiciones adversas y elementos desinfectantes. El anthrax no es una enfermedad contagiosa y la transmisión humana se restringe al contacto directo con animales infectados o con los productos de esos animales infectados, por lo que se considera que es una enfermedad ocupacional, o sea, una zoonosis ocupacional, donde las personas que por ocupación o profesión están en contacto íntimo o estrecho con estos animales tienen mayor probabilidad o riesgo de adquirir la infección que el resto de la población. El anthrax se ha asociado, por ejemplo, mucho a las pieles, específicamente a los tambores. Fíjense que se asoció a un tambor de cuero en Florida en el año 1974. Fíjense, hubo un caso de anthrax cutáneo asociado a un bongo fabricado con piel de cabra que había sido comprado en Haití. Es una zona endémica donde se contamina la piel. Con esa piel se fabrica un tambor. Cuando se utiliza el tambor que tiene esporas de anthrax, al golpearlo, las esporas se aerosolizan y pueden contaminar la piel, etc. Tenemos también un caso mortal de anthrax por inhalación, el caso de Escocia en el año 2006, después de usar o manipular tambores fabricados con pieles o cueros de animales contaminados que se fabricaron en el oeste de África. Otro caso también, tambores africanos de una profesora británica de música estaban relacionadas con la muerte accidental de uno de sus alumnos y los tambores dieron positivos para una prueba de anthrax. Eso fue en Gran Bretaña en el año 2008. Entonces, como les mencioné, una de las principales fuentes de contaminación son las pieles o cueros contaminados y los tambores están altamente involucrados porque con estas pieles o cueros es que se realizan o se hacen esos tambores. Fíjense que África es una de las zonas más endémicas y hay muchos tambores que, vamos a decir, se compran o se adquieren en África para uso personal y pueden estar contaminados con este microorganismo. La transmisión persona a persona es muy rara, o sea, es prácticamente imposible que una persona por tener contacto con otra adquiera la infección. Sin embargo, se ha reportado transmisión de casos de anthrax cutáneo. Por ejemplo, en este caso, una madre con una lesión cutánea en el dedo infectó a su bebé de 1 año y se ha descrito también la transmisión de lesiones abdominales cutáneas de un hermano a otro por compartir la cama. En el primer caso resulta que era una ama de casa, se tuvo una cortada, se contaminó con esporas de anthrax, desarrolló, vamos a decir, el carbúnculo, la forma clínica, la infección allí, y manipulando a su bebé lo infectó. Es un caso atípico. Y el otro caso se debía a que eran 2 hermanos en la India que dormían juntos. Dormían en la misma cama con las mismas sábanas. La cama, el colchón, las sábanas, todo estaba contaminado con esporas de anthrax, y ambos desarrollaron anthrax cutáneo. Pero como les digo, son casos muy raros. La transmisión persona a persona es muy infrecuente, es casi que imposible de observar. En cuanto a la epidemiología, lo que es el mecanismo de transmisión, etcétera, podemos observar que los reservorios o el reservorio principalmente son los animales silvestres o domésticos, o sea, el ganado principalmente. Esos animales, vamos a decir, están contaminados con anthrax y pueden contaminar el suelo o el ambiente. Ese suelo se contamina a través de ¿qué? A través de los cadáveres de los animales cuando mueren o a través de las secreciones o excreciones del animal. El animal no muerto, pero está excretando o secretando las esporas. Esas esporas contaminan el suelo y ese suelo, ese medio ambiente se convierte o se constituye en un reservorio además de los animales. O sea, tenemos un reservorio animal y un reservorio ambiental. Ese reservorio ambiental juega un papel muy importante en lo que es la transmisión de la enfermedad en los ciclos epizootóticos, o sea, en las infecciones producidas en animales. ¿Por qué? Porque ese suelo contaminado puede contaminar a animales de granja, animales silvestres nuevamente y continuar toda la cadena epidemiológica dentro o el ciclo animal. El hombre, en este caso, puede adquirir anthrax de manera accidental, directa o indirecta, a partir de que de la manipulación de los animales que funcionan como reservorio o a partir de la contaminación de un suelo contaminado, adquiriendo esporas de ese suelo contaminado. Se ha demostrado que Bacillus anthracis se multiplica en el ambiente, produce esporas y tiene un ciclo muy especial, vamos a decir, dentro del ambiente
en todo lo que es la parte de las plantas y el suelo, que le permite perpetuarse en ese ambiente durante mucho tiempo, y de allí su difícil erradicación en zonas endémicas. Se debe sospechar de la presencia de este microorganismo o de un cuadro de antrax cuando muestras animales o humanas tengan una historia clínica y epidemiológica que sugieran o posibiliten la presencia de esta enfermedad. Es decir, animales o personas en zonas endémicas, zonas donde se sabe que hay contaminación de esporas de antrax a nivel del ambiente, personas que trabajen directamente con animales como veterinarios, granjeros, etcétera. Todo esto debe acompañar la sospecha de la enfermedad. Adicionalmente, este microorganismo ha sido objeto de investigación y desarrollo en el área militar de diferentes países para, vamos a decir, utilizarlo como arma biológica en base a la utilización de su capacidad de resistencia y su fácil diseminación. En cuanto a su uso como arma biológica, fíjense que a nivel de la Primera Guerra Mundial, los británicos atacaron los rebaños de ganado alemanes para, vamos a decir, eliminar o contaminar la fuente de alimento de los animales. Atacaron principalmente rebaños de ovejas, lo que, vamos a decir, ocasionaba la muerte del rebaño, y las tropas enemigas, las tropas alemanas, se quedaban sin fuente de alimentación. En Finlandia, para el año 1916, estaban en guerra con Rusia. Ellos lo que hicieron fue utilizar ampollas de antrax para contaminar los establos de los caballos del ejército ruso, las tropas de caballería, para de esta manera, vamos a decir, eliminar todo lo que era la caballería del enemigo. En el año 2001 se produjo un brote relacionado con un ataque bioterrorista con antrax, utilizando el sistema postal de los Estados Unidos. El mecanismo de transmisión fue la inhalación de esporas de Bacillus anthracis. En este caso, lo que se utilizaron fueron sobres contaminados con esporas de antrax enviados a Florida, Nueva York y Washington, D.C. Estos sobres contaminados produjeron 22 casos de antrax, 11 por inhalación y 11 de antrax cutáneo. De los 11 casos por inhalación hubo 5 muertos, o sea, 5 pacientes murieron, lo que determina más o menos una tasa de letalidad de más o menos el 50%. Fíjense, este es uno de los sobres que se envió a un senador en Washington, D.C. Fíjense el tipo de letra, parece que lo hubiese escrito un niño solicitándole algo al senador, y vamos a decir, el sobre estaba contaminado con esporas de antrax, por lo que al abrir el sobre se generan aerosoles, las esporas se aerosolizan, la persona las inhala y puede sufrir un antrax por inhalación, o las esporas contaminan la piel y sufrir entonces un antrax cutáneo. Se han descrito también casos de antrax adquiridos en el laboratorio. Fíjense, hubo una epidemia importante en abril de 1979 en la ciudad de Sverdlovsk, en lo que antiguamente era la Unión Soviética, actualmente se llama la ciudad de Ekaterimburg en Rusia, ubicada en los Montes Urales dentro de la República Rusa. Y el cuadro se desarrolló por la liberación accidental de esporas a partir de una instalación de producción. O sea, era una instalación que se dedicaba a fabricar esporas de antrax como arma biológica. Hubo un accidente, se liberaron las esporas y se contaminó el personal de la institución. ¿Qué medidas preventivas se deben aplicar en caso de cuadros de antrax o que se sospeche de ello? Primero, hay que eliminar los cadáveres de los animales por cremación. ¿Para qué? Para tratar de eliminar las esporas. Si no se puede cremar el cadáver, vamos a decir, lo que se tiene que hacer es enterrar. Se deben elaborar pozos profundos en la tierra de 2 metros o más. Y se debe colocar cal en el fondo del pozo, colocar el animal muerto, el cadáver del animal, cubrir nuevamente con cal y posteriormente tapar con tierra. Esa es la manera, vamos a decir, de eliminar o tratar de evitar la contaminación del suelo. Se deben de contaminar también los productos animales, por autoclavados generalmente. Recuerden que la contaminación principalmente se da por esporas y no por las formas vegetativas. Por lo tanto, una de las maneras eficientes de eliminar esporas es el autoclavado. Se debe utilizar ropa protectora y guantes al manipular material potencialmente infeccioso.
y se debe inmunizar a los animales y personas con elevado riesgo ocupacional. Se deben utilizar vacunas, por ejemplo, en los rebaños y en los que son, por ejemplo, los ganaderos, personal que trabaje dentro de una granja o una finca donde se maneje ganado, y los veterinarios, por ejemplo, que están en contacto estrecho con animales de granja. El carbunco, que es con el nombre que se conoce a la enfermedad, uno de los nombres que tiene el anthrax, es una enfermedad propia de herbívoros, o sea, animales que se alimentan de plantas o de pasto, como son cabras, ovejas o ganado vacuno. Para el resto de los animales, ellos son relativamente resistentes a la infección, tienen muy poca probabilidad de adquirir la infección. En el caso del hombre, este se infecta de manera accidental cuando tiene contacto con animales infectados o los productos de esos animales que están infectados. Las esporas que están presentes en la tierra o en el ambiente penetran en los animales cuando estos ingieren plantas, sufren algún tipo de abrasión o lesión por espinas o entran en contacto con algún agente irritante que debilite la piel y las mucosas y permiten entonces que la espora penetre y produzca la enfermedad. La fuente de infección de los animales, como les mencioné, principalmente es la tierra contaminada. En el caso del hombre, la infección se adquiere cuando las esporas penetran a través de la piel o cuando las esporas son ingeridas y penetran a través del tracto gastrointestinal o cuando son inhaladas por vía respiratoria. Dependiendo de la vía de entrada, ya sea, se van a producir tres tipos de enfermedad característicos, como son, si la vía de entrada es la piel lesionada, se produce el carbunco cutáneo, es una lesión a nivel de piel. Si la vía penetra a través de las mucosas por ingestión, se produce lo que se conoce como el carbunco gastrointestinal. Mientras que cuando las esporas se inhalan por vía respiratoria, se produce el carbunco pulmonar. En cuanto a Bacillus anthracis, el principal mecanismo de patogenicidad de este microorganismo lo constituye la cápsula. Una cepa de Bacillus anthracis que no posee cápsula no es virulenta, por lo tanto no produce carbunco o anthrax en animales de laboratorio o en animales silvestres o humanos. Lo que quiere decir que la cápsula es la que facilita o posibilita el poder patógeno de este microorganismo. La cápsula está constituida por ácido polideglutámico y confiere propiedades antifagocíticas al microorganismo. Esta cápsula está codificada por un gen plasmídico, o sea, un plásmido tiene ese gen y es el que le da a la bacteria la capacidad o no de producir esa. En cuanto a la patogénesis, podemos observar que dependiendo de la vía de entrada, tenemos vía a nivel de piel, nivel intestinal o nivel pulmonar. Las esporas penetran generalmente a nivel de piel y de mucosa intestinal. Las esporas, algunas esporas germinan, dan origen a las formas vegetativas y esas formas vegetativas producen un edema local y una lesión necrótica característica, sobre todo cuando vemos carbuncos cutáneos a nivel de piel, una lesión muy característica. Entonces, en vista de estos acontecimientos, el sistema inmune de defensa celular se activa enviando a los macrófagos para procesar el agente extraño que está ocasionando el daño. Entonces, las esporas son fagocitadas, vamos a decir, ingresan al macrófago. Una vez que están dentro del macrófago, en la vacuola endocítica, ellas germinan, dando origen a la forma vegetativa del bacilo. Entonces, esa forma vegetativa, una vez que se desarrolla dentro del macrófago, puede salir de ese macrófago y producir todos los determinantes de virulencia, como son las cápsulas, exotoxinas, etc. Entonces, todo esto ocasiona que, vamos a decir, inhiba la actividad antifagocítica o destruya al macrófago, al mismo tiempo que produce una cápsula que inhibe al sistema celular inmune de defensa y produce las toxinas que tienen un efecto que vamos a ver posteriormente cuáles son los efectos de esa toxina. Entonces, en vista de todo este cuadro, se produce un nódulos linfáticos, inflamación de los nódulos linfáticos regionales dependiendo de donde se haya ocasionado la lesión. Entonces, donde se llevó a cabo la lesión, se inflaman los nódulos linfáticos. Posteriormente, se produce una linfadenitis hemorrágica regional, o sea, destrucción, daño de ese nódulo linfático.
El microorganismo entonces puede producir septicemia y toxemia, o sea, diseminación de microorganismos por todo el cuerpo, y esto lo puede hacer por vía linfática o por vía hematógena, a través de la sangre o a través de la circulación linfática, puede alcanzar otros órganos y producir septicemia. Esto generalmente conduce a producción de meningitis que ocasiona muerte del paciente. Otra opción es que de esta linfadenitis regional se produzca a nivel de los nódulos linfáticos pulmonares un bloqueo linfático a nivel de los pulmones, se produce edema en los pulmones, o sea, inflamación de los pulmones, acumulación de líquido en los pulmones que produce, por consiguiente, la muerte. Esto se da en los casos de antrax inhalatorio, antrax pulmonar. Y fíjense que esta septicemia y toxemia a la final lo que hace es complicar el cuadro conjuntamente con la toxina y termina produciendo en el paciente shock y muerte. En cuanto a las toxinas, el antrax produce diferentes toxinas, el Bacillus anthracis, para desarrollar el cuadro infeccioso. Tenemos en primer lugar el antígeno protector. El antígeno protector tiene la función de fijarse a los receptores celulares y formar un poro que permite la entrada de los otros dos factores o las otras dos toxinas, que es el factor edema y el factor letal. El factor edema lo que ocasiona es la inflamación de los tejidos e inhibición del sistema inmune, y está compuesto por la toxina del edema, que está formada por dos elementos, el antígeno protector y el factor edema. Y tenemos por otro lado el factor letal, que es el principal factor de virulencia y es el que causa la muerte. Y está constituido, o sea, la toxina letal tiene dos elementos, el factor letal y el antígeno protector. Entonces tenemos antígeno protector, factor edema y factor letal. El antígeno protector se une a la membrana, a los receptores de la célula, forma un poro o un canal que permite que entren los otros dos factores, el factor edema y el factor letal. El factor edema, cuando se combina con el antígeno protector, da origen a la toxina del edema, mientras que el factor letal, cuando se combina con el antígeno protector, da origen a la toxina letal. En este cuadro pueden ver, aquí tenemos el antígeno protector, él llega y se comienza a unir a nivel de la membrana en los receptores para antígeno protector. Varios antígenos protectores se van uniendo uno al lado del otro hasta que forman una estructura como la ven acá, un hectámero, 7 moléculas que crean como un canal, un poro acá en el centro, que permite que el factor letal y el factor de edema penetren al interior de la célula. Entonces, el factor edema y el factor letal ingresan al endosoma, que está el complejo del hectámero con los dos factores, y una vez que estamos acá, que comienza la degradación, o sea, la destrucción dentro del endosoma de este cuerpo extraño que está ocasionando daño, el cambio de pH que se da allí dentro del endosoma favorece y permite que se separen el factor de edema y el factor letal dentro del citoplasma de la célula. El factor de edema entonces causa inflamación de los tejidos y evita que el sistema inmune ingiera a las bacterias, o sea, inhibe la fagocitosis. Mientras que el factor letal es el que se encarga de producir la muerte del paciente. En el aula virtual hay un video donde está muy bien explicado todo el mecanismo de acción de las toxinas y cómo se da toda la patogenia desde el ingreso a la célula hasta la muerte del paciente. Les recomiendo que por favor lo vean. En cuanto a las manifestaciones clínicas del carbunco cutáneo, fíjense, la primera característica es que en el hombre el 95% de los casos de la enfermedad corresponden a esta forma clínica. O sea que en el hombre los casos de antrax generalmente son cutáneos. Por lo general aparecen en superficies corporales expuestas, como son brazos, manos y en segundo lugar cara y cuello. Eso es en cuanto a la ubicación de las lesiones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? 1 a 7 días después de la penetración de las esporas del microorganismo a través de la piel, aparece una pápula pruriginosa, como la que podemos observar acá. Al principio parece la picadura de un insecto y rápidamente se va a transformar en una vesícula o anillo de pequeñas vesículas, como lo ven acá. Fíjense que son vesículas que comienzan a crecer y coalescen, forman una gran vesícula o un anillo de vesículas alrededor del sitio donde entró el microorganismo. Estas se unen, forman una úlcera necrótica que va de 1 a 3 centímetros de diámetro con una escara negra central y edema pronunciado, como la observan acá, es una costra negra que se forma allí.
es característico de esta infección. Y puede existir linfangitis y linfadenitis. Linfangitis es inflamación de los vasos linfáticos, mientras linfadenopatía no es más que la inflamación del ganglio linfático. Además, el paciente presenta fiebre, malestar general, cefalea, y el sitio de la lesión generalmente no presenta calor, pus o dolor. En cuanto a la patogenia del carbunco pulmonar, se conoce también como la enfermedad de los esquiladores de lana. Es una enfermedad ocupacional. Los esquiladores de lana son las personas que se encargan de quitar la lana a las ovejas. Entonces, las esporas provienen de la pelusa de la lana, del pelo o de la piel de la oveja, en el caso de los esquiladores de lana. Entonces, estas esporas son inhaladas. Al inhalarse, se depositan en los alvéolos, son fagocitadas por los macrófagos, son transportadas a los ganglios linfáticos mediastínicos, germinan, producen las toxinas y ocasionan en el paciente mediastinitis hemorrágica y septicemia, lo que posteriormente ocasiona la rápida muerte del paciente. El periodo de incubación puede ser de hasta 6 semanas. Principales manifestaciones clínicas del carbunco pulmonar: necrosis hemorrágica y edema mediastínico. En ocasiones puede producir un dolor retroesternal intenso, dolor detrás del esternón. Cuando alcanza la pleura, se puede producir un derrame pleural hemorrágico. Posteriormente, el microorganismo se disemina por vía hematógena a otros órganos y tejidos, y en el aparato digestivo puede producir úlceras intestinales, y a nivel de meninges produce meningitis hemorrágica. En cuanto al carbunco gastrointestinal o digestivo, se da principalmente en animales por la ingesta de esporas a partir del ambiente. El animal, cuando se alimenta de pasto, por ejemplo, de un suelo altamente contaminado, ingiere las esporas. Ese pasto puede producir abrasiones a nivel de la mucosa bucal del animal o de la mucosa digestiva, lo que permite que la espora penetre y germine. El microorganismo, entonces, una vez que penetra, se disemina a partir del aparato digestivo. En el caso del hombre, los casos de carbunco gastrointestinal son muy raros, a diferencia de los animales, que es la fuente de contaminación más común. Y algunos de los síntomas clínicos en el caso del hombre son dolor abdominal, vómito y diarrea hemorrágica. Otra de las especies del género Bacillus que tiene importancia clínica para el hombre lo constituye el Bacillus cereus. El Bacillus cereus produce intoxicaciones alimentarias que se pueden presentar en dos formas: una intoxicación de forma emética y una intoxicación de forma diarreica. La forma emética se ocasiona generalmente por el consumo de arroz frito, mientras que la forma diarreica generalmente se ocasiona por el consumo de platos a base de carnes, salsas, vegetales, pastas, tortas, leches, etc. Vamos a aclarar que este microorganismo produce toxinas como mecanismo de patogenicidad o manera de infectar al hombre, por lo que produce lo que se denomina una intoxicación alimentaria y no una infección transmitida por alimento. La diferencia entre las dos es importante. Intoxicación alimentaria es cuando la persona sufre un cuadro de origen alimentario producto de las toxinas de un microorganismo, mientras que una infección transmitida por alimentos es cuando una persona sufre una enfermedad debido a la multiplicación de un microorganismo que se consume a través de la ingesta de alimentos. En cuanto a las manifestaciones clínicas de Bacillus cereus, para la forma emética, las principales manifestaciones son náusea, vómitos y cólicos abdominales. Ocasionalmente produce diarrea espontánea a las 24 horas y comienza de 1 a 5 horas después del consumo de platos a base de arroz o pasta, como les mencioné. Está fuertemente asociada de esta forma al consumo de arroz chino, por ejemplo. La patogenia del cuadro, fíjense, Bacillus cereus es un microorganismo de la tierra que frecuentemente contamina el arroz. Cuando se cocina arroz en grandes cantidades y se deja enfriar lentamente, las esporas germinan. Recuerden que las esporas de Bacillus son termoresistentes. Por lo tanto, si el arroz viene contaminado, porque la tierra donde se cosechó, tiene esporas,
contamina el arroz. Cuando yo realizo el proceso de cocción del arroz, cuando lo cocino, la temperatura no es capaz de eliminar a las esporas. Por lo tanto, en el alimento preparado yo voy a tener las esporas. Cuando ese alimento se enfría y tiene condiciones adecuadas, esas esporas germinan, generan a la bacteria, a Bacillus cereus. Entonces esas células vegetativas van a producir la toxina, conocida como cereulina. Entonces ellas se multiplican en el alimento, en este caso el arroz, producen la toxina y yo ingiero la toxina directamente con el arroz. Entonces en este caso la toxina viene preformada en el alimento al consumirse. Yo no ingiero la espora ni ingiero el bacilo. Recuérdense que es una toxoinfección alimentaria. Lo que me produce el daño es la toxina, no el microorganismo. Entonces ya la toxina viene preformada en el alimento al momento de consumirlo. Estas son las características de la forma emética. En cuanto a la otra forma, que es la forma diarreica, generalmente presenta una diarrea abundante con dolor y cólicos abdominales. Rara vez se observa fiebre y vómito. El periodo de incubación, fíjense, de 1 a 24 horas y la enterotoxina se produce en el intestino a diferencia de la forma emética que vimos anteriormente. En la forma diarreica yo consumo la espora en el alimento. Al consumir la espora germina a nivel intestinal y las células vegetativas a nivel del intestino producen la toxina y tengo este cuadro clínico que está acá. Entonces la diferencia importante entre las dos formas: en una consumo la toxina preformada, mientras que en la otra la toxina la produzco a nivel intestinal. ¿Qué otras infecciones es capaz de producir las especies de Bacillus cereus? Es una causa importante de infecciones oculares, producen generalmente queratitis, endoftalmitis progresiva y panoftalmitis. El microorganismo se introduce en el ojo mediante un cuerpo extraño durante un traumatismo. Algún tipo de accidente traumatiza el ojo. El microorganismo se multiplica y ocasiona daño en el ojo, lo que posteriormente ocasiona pérdida de la visión y posteriormente pérdida del ojo. Se ha vinculado también a casos de endocarditis, meningitis, osteomelitis y neumonía. En cuanto a otras especies de bacillus, ¿qué importancia pudiesen tener? Ya no importancia clínica, sino importancia desde otro punto de vista, como por ejemplo industrial, biotecnológico, etcétera. Tenemos estas especies como son Bacillus thuringiensis, Licinobacillus sphaericus, Bacillus larvae y Penebacillus popilae. Estos microorganismos son patógenos para los insectos y se han utilizado como insecticidas comerciales. O sea, el microorganismo tiene la capacidad de producir ciertos compuestos que son tóxicos para los insectos. Entonces, actualmente lo que se ha hecho es que por ingeniería genética se aísla el ADN del microorganismo que produce la sustancia tóxica para el insecto. Ese ADN se incorpora, se mete dentro del cromosoma de las células de una determinada planta, creando lo que se conoce como una planta transgénica que adquiere la capacidad de ese elemento que le estoy incorporando. Por lo tanto, esa planta va a tener la capacidad de producir la sustancia que es tóxica para los insectos, haciendo que los cultivos sean resistentes a la infección por esos insectos. Entonces, fíjense que mediante bioingeniería genética se están diseñando, a partir de genes de bacterias incorporados en plantas, se están diseñando plantas transgénicas resistentes a los insectos.